Quisiera que nosotros en este momento meditáramos un poquito acerca de la experiencia que el pueblo de Israel pasó mientras era liberado camino a la tierra prometida. Tú y yo también estamos en ese proceso de liberación y el Señor nos está preparando para ir al cielo. Obviamente esta preparación implica que vamos a ir por situaciones en donde se va a poner a prueba nuestra fe y en donde nuestro carácter tiene que salir bien refinado. Yo le invito a usted que hoy, mientras meditas en la palabra del Señor, nos demos cuenta de este privilegio que tenemos de que el Señor esté trabajando en cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, si es tan amable y tiene por ahí su Biblia, en el libro de Éxodo, el capítulo 14, verso 10 y 14. En el momento que el pueblo de Israel era liberado, la verdad es que había mucho júbilo, alegría por parte del pueblo de Israel, pero igual había mucha tensión por parte del pueblo de los egipcios. Recuérdense que al salir de Egipto hubo situaciones muy, pero muy incómodas para Faraón, para su pueblo, las plagas, la pérdida del primogénito, etcétera. Era una situación de caos en ese momento. La verdad, no era una situación sencilla para los egipcios. Pero el pueblo de Israel, al parecer que todos iban contentos y el Señor los llevaba y se encontraron ante el Mar Rojo. Y allí en el Mar Rojo pasaron una situación que tú y yo conocemos y sabemos, dice el capítulo 14, verso 10 al 14, lo siguiente. Y cuando Faraón, dice la palabra del Señor, se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Miren que al parecer estas cosas van bien porque el pueblo de Israel ante una situación de mucho estrés, de mucho miedo, una situación de estrés agudo, claman a Jehová. Cuando Satanás se acerca a nuestras vidas, cuando Satanás nos tienta, cuando Satanás pone entonces sobre nosotros situaciones de dificultad, no hay mejor lugar que estar muy cerca de Dios. Y hay que clamar a Dios, pero hay que clamarlo bien. Dice la palabra del Señor en el versículo 11, y dijeron a Moisés, bueno, por fin, ¿era a Dios que clamaban o clamaban a Moisés? Vean, a veces nosotros nos perdemos igual, hermanos, en situaciones difíciles debemos buscar a Dios directamente. Y le dijeron a Moisés, miren qué cosas, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. Y el pueblo de Israel estaba perdido. En primer lugar, Dios era el que lo había sacado y ellos estaban ya viendo al personaje Moisés como el autor de esa liberación. ¿Cuántas veces nos perdemos en nuestra vida y no nos damos cuenta de que Dios es el que nos está liberando? Y si Dios está con nosotros, dice la palabra del Señor, ¿quién contra nosotros? Y miren que en lugar de buscar al Señor con alegría, con gozo, con confianza, empezamos a reclamar. Bueno, aquí el pueblo de Israel estaba clamando. Dice el verso 12, ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Cuando nuestra fe es puesta en prueba mientras nosotros caminamos hacia la Canaán celestial con humildad, sin murmuración, dice Pablo en Filipenses, con sencillez, aprendamos a confiar en nuestro Señor. Y Moisés le dijo al pueblo, verso 13, no temáis. Sí, ellos estaban llenos de temor. Hoy en esta noche, amigo y hermano, quisiera que supieras que el miedo o el temor es uno de los factores que más nos pueden desquiciar, que más nos pueden atormentar, que más nos pueden enfermar. El miedo y el temor lo arrastramos y es hora de que aprendamos a confiar en ese Dios maravilloso que tú y yo tenemos. Dice el verso 13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Sabe que en los momentos difíciles Dios nos pide que confiemos en Él, que estemos tranquilos. Lo más que podemos hacer, hermanos, en momentos así de crisis, cuando la adrenalina fluye, es abrir bien los ojos para ver al Señor. No hay que huir, el Señor peleará por nosotros
y el consejo ante el derramamiento de la adrenalina que viene por el temor a la muerte, el temor al sufrimiento, está en contraparte, hermanos, la tranquilidad, la paz, el poder ver cómo el Señor obra la salvación. En esta noche yo te invito a que en tu experiencia personal, todos los factores estresantes y de miedo que vengan, tú lo pongas en las manos de Dios. Y si es cierto, tenemos que ir aprendiendo en el camino, así como Israel lo tuvo que hacer. Ahora los llevo unos capítulos más adelante. Pasamos a la siguiente, al capítulo 16, versículo 2 y 4. ¿Qué tanto aprendieron de esta emocionante historia en donde la adrenalina se derrochó? Parece que el pueblo de Israel pasó esa crisis, pero siguió con problemas de no entender a su Dios. Dice el capítulo 16, verso 2, 4, después de que pasaron un momento difícil porque ellos tenían sed y en el desierto obviamente no fue fácil encontrar agua, Dios le proveyó agua, dice el verso 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Cómo es tu vida y cómo es mi vida hoy? Vivimos murmurando, vivimos amargados, vivimos quejándonos cuando tú y yo somos hijos de Dios, que somos cada día llevados y guiados hacia la tierra prometida, hacia el cielo. No podemos vivir de esa manera. Lo único que delata el hecho de que nosotros vivamos en murmuración y en quejas, hermanos, es que no estamos confiando en el Señor, es que no tenemos fe en el Señor y es que no le hemos permitido al Señor que mientras caminamos en el desierto de esta vida, Él nos dé la fortaleza y la sanación que necesitamos de tantos traumas y problemas con los que nosotros cargamos. Dice el verso 3, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué manera de vivir, una manera así como de sufrir constantemente. Y aquí es donde me gustaría que tú y yo pensáramos un poquito en la manera como Dios nos ha concedido ciertas cosas que nos pueden ayudar a enfrentarnos a situaciones de estrés. Dios lo que quiere, amigos y hermanos, no es que nosotros vivamos de esta manera estresados. Ustedes pueden ver esos tubos de ensayo. A la derecha podrán ver unos tubos de ensayo que hablan acerca de depresión y de ansiedad. Y en medio van a ver una palabra que se llama estrés. El pueblo de Israel, como tú y como yo, sufrieron estrés agudo. Es decir, situaciones en donde se ponía en peligro su vida, en donde ellos o corrían o atacaban. Cuando vieron a los egipcios con todo el armamento, con todo, no tenían manera de cómo enfrentarlos. Huir tampoco, estaban a los lados, obviamente las montañas, y aquí adelante estaba el Mar Rojo. Un estrés terrible que los llevó a tener una ansiedad tremenda y algunos hasta se deprimían. Sí, lo escucharon bien cuando ellos decían que mejor hubiera sido que nos hubiéramos muerto. Ni la esperanza, ni la fe y menos el amor existían en ellos. Saben, si tú piensas que los problemas, las dificultades, el andar en el desierto es un asunto del enemigo, es un asunto del diablo, estás equivocado. Dios, como llevó a Jesucristo, el Padre, lo llevó al desierto por 40 días. Mientras nosotros caminamos hacia la Canaán celestial, vamos también por situaciones en donde puede haber soledad, en donde puede haber dificultades, en donde puede faltar pan, donde puede faltar agua, en donde las comodidades no están a la orden del día. ¿Por qué? Por tus principios, por tu deseo de servir al Señor y ser guiados por Él. Pero lo que menos quiere el Señor que tú y yo tengamos es que vivamos en un estrés que se llame diestrés, y el diestrés te va a producir o angustia o te va a producir depresión. Ni tú ni yo queremos estar en esos lados, porque la angustia finalmente te va a llevar a depresión. Y sabes, cuando uno está en angustia también puede volverse muy reactivo, muy colérico, muy irresponsable. Ese es el pan de todos los días de muchos de nosotros en nuestro hogar. Y saben que el Señor lo que no quiere es que nosotros vivamos de esa manera. El Señor quiere, vean los tubitos de ensayo que están a la izquierda.
Quiere el Señor que nosotros seamos felices y que vivamos en el amor. Por el otro lado, lo que nos produce estrés es ese miedo, miedo a todo, hasta al tener éxito. Pero ven que abajo hay unos mediadores químicos que pueden estar existiendo en esa respuesta natural del ser humano. Por el lado del amor y de la felicidad está la serotonina y está la dopamina y está la oxitocina. A estas, igual que con la endorfina, se le conocen como las hormonas o los compuestos de la felicidad. Por el otro lado, está una respuesta que el ser humano tiene que se llama de la norepinefrina y la epinefrina, y con otra hormona que aparecerá dentro de un momento, por favor. Ahora quedemos entendidos que el Señor, no importa lo que esté pasando, quiere que nosotros hagamos las cosas bien. Aquí están las dos vías por las cuales uno puede enfrentar el estrés agudo, como cuando lo enfrentó el pueblo de Israel frente al Mar Rojo, y el estrés crónico cuando lo enfrentó cuando no había aparentemente pan, cuando no había agua, cuando todas las cosas iban mal. El organismo puede de inmediato responder para protegerte a ti. Es decir, cuando aparece el estrés agudo, allí el organismo lo que va a hacer es hacer que nosotros trabajemos con un sistema que se llama el sistema nervioso simpático. Fíjense, el sistema nervioso simpático está colocado en nuestro cuerpo cuando uno percibe que hay algún temor, algún miedo muy fuerte. Entonces, el sistema simpático hace que fluya la adrenalina saliendo de la médula suprarrenal. ¿Qué es lo que produce entonces? Pues una sensación de agresividad, puede producirte angustia, insomnio, hipertensión, taquicardia, trastornos digestivos como diarrea, hipersensibilidad, trastornos neuromusculares, hay un terreno ácido, puede haber trastornos sexuales, disminuye la concentración y también puede haber desorientación, porque lo que aquí hay mucho miedo y es una respuesta así como para defenderte. Todo esto va a producir finalmente una debilidad inmunitaria si persiste por mucho tiempo a través de lo que se llama la disminución de un compuesto que se llama interleuquina. Por el otro lado, si el estrés es permanente, si se queda con nosotros, si está con nosotros por mucho tiempo, va a activar un eje que se llama hipotálamo, hipófisis suprarrenales, otra vez las suprarrenales, pero ahora es a través de una hormona que se llama el cortisol. Ese miedo, ese temor constante, continuo y permanente que tú tienes, que te está estresando, va a hacer que el cerebro envíe entonces a través de un mensajero que es una hormona, que es la ACTH, para que vaya a la corteza suprarrenal, para que de la corteza suprarrenal pueda fluir una hormona que se llama cortisol. El cortisol finalmente va a producir cansancio crónico, aumento de peso, trastornos digestivos también, como colitis, úlcera. El colesterol te va a aumentar, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, los trastornos cutáneos como las dermatosis, y te va a bajar las defensas. Y al bajar las defensas van a producir una debilidad inmunitaria. Y sabes, ve aquí en medio, en el centro, dice que va a haber un agotamiento celular, va a haber carencias de vitaminas, de magnesio, de oligoelementos. En realidad, no es conveniente que nosotros nos quedemos atorados en estrés, ni agudo ni crónico. Adrenalina y cortisol no son cosas que deben vivir para siempre con nosotros, son mecanismos de defensa que el Señor nos da, pero tú y yo no podemos vivir en alarma todo el tiempo. No podemos vivir sujetos a la tensión, al estrés, no podemos vivir sujetos a la angustia y a la depresión, porque tenemos un Dios que ha creado esto, no para que nos mortifique, no para que nos dañe, sino para que nos libere, para que nos sea de defensas. Y esto es muy importante. También hay formación de proteínas y hay acción antiinflamatoria y formación de grasa. Aquí viene otro de los mecanismos negativos. El cuerpo siente que hay que tener entonces reserva y hacia el abdomen va el mensaje de que se forme más grasa, y entonces vamos a caer en el problema que se llama obesidad y sobrepeso. Aquí les voy a mostrar una lista de estresores. A lo mejor el pueblo de Israel tenía muchísimos más que estos, pero miren, la lista es enorme. Pueden ser estresores que vienen de afuera, así como una amenaza. El pueblo de Israel lo vio, lo vivió,
pueden ser también situaciones de estrés interno. Y aquí me quiero detener un poquito para que veas la cantidad enorme de situaciones que tú y yo podemos vivir a diario, sencillamente porque no confiamos en Dios o porque no le hemos permitido que Él haga la transformación o los cambios que son necesarios para nuestra vida. Por ejemplo, si tú vives con una sensación de impotencia, que tienes patrones de pensamiento rígidos, no eres tú flexible, no aceptas a los demás, quieres que sean como tú dices y punto, son problemas de estrés crónico, resentimiento, frustración, desilusión, enfermedades, adicciones, un pasado negativo y difícil, una sensación de impotencia, un pobre autoconcepto, un negativismo, un mal humor. Allí me detendría. Y claro que obviamente los factores como sociales de la vida cotidiana, Jesús lo dijo, yo les pido que por favor estén atentos y vigilantes y que su corazón no sea cargado de la glotonería y de los cuidados de esta vida, porque Jesús sabía que eso nos va a enfermar, nos va a deprimir, nos va a angustiar. Y saben, mis hermanos y amigos, en realidad no somos muy útiles al Señor cuando estamos enfermos o cuando nos sentimos agobiados o cansados o agotados o sin fuerza, porque no va a haber ánimo, no va a haber deseos de hacer las cosas que a Dios le agrada. Por lo tanto, el problema muchas veces de los factores que nos estresan está en que no hemos sido lo suficientemente humildes para permitirle a Dios que haga su trabajo en nuestras vidas y nos transforme. Y así, ¿por qué tenemos que vivir con esa sensación de impotencia si tenemos un Dios todopoderoso? ¿Por qué tenemos que vivir con resentimiento si está el perdón? ¿Por qué debemos vivir en frustración si está la alegría y el saber que el Señor está conmigo? ¿Por qué tenemos que vivir en miedo si tenemos un Dios todopoderoso que está con nosotros? Por favor, hermanos, algo está pasando en nosotros que hemos dejado de. ¿Qué sucede con nosotros cuando nuestro cuerpo entra entonces en alarma por situaciones de miedo, de angustia, de estrés, ya sea aguda o crónica? Pues que nosotros hacemos entonces una fase de resistencia, luchamos por nosotros mismos, pero no nos dejamos caer en los brazos protectores o en las alas seguras de nuestro Señor Jesús. Hoy en este nuestro tiempo, cuando deberíamos de vivir en paz y en tranquilidad, no importa que el mundo esté convulsionándose, no importa que el mundo se esté batiendo en el temor y el miedo y la zozobra, nosotros no debemos estar resistiendo eso, debemos entregarnos a Dios para que Él haga su obra en nosotros, porque va a llegar un momento de que si nosotros estamos luchando en contra de todo esto, nos vamos a agotar. Y cuando nos vamos a agotar, entonces va a venir el cansancio, va a venir una situación muy pesada por nosotros porque nos vamos a enfermar. Bien, las reservas físicas y psíquicas se van a agotar y nuestro sistema inmunitario va a estar por los suelos y obviamente vamos a tener una pobre caigamos entonces en las consecuencias que vienen después de que nos hemos agotado de luchar solos sin confiar en nuestro Dios, porque el estrés crónico finalmente nos va a llevar a tener una incapacidad de controlar nuestro entorno. Van a venir problemas de insomnio y una sensación de fatiga y de agotamiento y van a aparecer no como por arte de magia, sino como consecuencia de estrés crónico y por debilitamiento de nuestro sistema inmunitario, enfermedades. ¿Cuáles las que ustedes quieran? Estamos en las manos de un Dios vivo que quiere que dependamos de Él, que confiemos en Él, que lo obedezcamos y que seamos felices, no que vivamos en un estrés crónico o agudo. Y si hay algo que pone en peligro o riesgo nuestra vida, por delante está nuestro Dios. Bien, cuando el cortisol está alto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Hay una resistencia a la insulina, vas a terminar en diabetes. Hay una grasa abdominal, vas a terminar en problemas de obesidad y sobrepeso y con más de 100 diferentes enfermedades que van a venir como consecuencia de la grasa abdominal que se va a meter dentro de nosotros y nos va a producir obesidad. Hay una retención de líquidos, hay un montón de problemas de alergias, de enfermedades inmunológicas, el aumento de la osteoporosis, te disminuyen las defensas y la masa muscular también disminuye. ¡Wow! Todo eso, hermanos. Y muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta que el cortisol está trabajando en nosotros cuando permitimos que el miedo esté allí activo. Nosotros vamos a ver como una especie de resumen de lo que el cortisol puede hacer. Te puede elevar la presión arterial, puede ser que tú estés como en vigilia, es decir, es cierto, la memoria y la mente se despiertan, pero igual en la noche estás ahí sin poder dormir
con un insomnio, porque pues estás activo, porque el cortisol está jalando los problemas que debieron haber ser resueltos en el día, y si no, haberlos dejado en las manos de Dios, siguen activándote y te estás peleando ahí con la almohada y no puedes dormir, los ojos abiertos, estás luchando, porque el cortisol está trabajando ahí, que también, como dice allí, la presión arterial se va a incrementar, se va a decrementar, obviamente, la sensibilidad al dolor. ¿De qué sirve que no sientas los pajuelazos, como decía mi papá, o los golpazos, si te estás enfermando? Porque te vas a empezar a deprimir cuando la serotonina se baja, y además, obviamente, con todo esto, lo único que estamos logrando, cosa que no queremos en este momento, es suprimir el sistema inmunitario. Para nada deberíamos hacerlo. Mire cómo se explica el mecanismo de cómo el cortisol te puede llevar a un problema de sobrepeso o de obesidad. Está el estrés. El estrés se vuelve crónico, aumenta. Entonces aparece el cortisol, que es producido entonces por la suprarrenal. Entonces, lo que va a bajar es una hormona que se llama la leptina. Esa hormona no va a tener la suficiente capacidad de ayudarte a detener tu asunto del hambre, y te va a dar mucha hambre, y entonces al comer mucho y a comer cualquier cosa sin cuidar lo que estás comiendo, vas a tener almacenamiento de grasa y finalmente vas a aumentar de peso, y de allí va a ser muy difícil que bajes de peso, sencillamente porque tu metabolismo está lento, y porque está activada la insulina, y porque hay un estado inflamatorio generalizado en tu cuerpo. Mucho cuidado con estas hormonas y estos neurotransmisores que son buenos, pero que están diseñados para el Señor, para que nosotros nos defiendan, no para que nosotros estemos permitiendo que estén fluyendo incorrectamente. En la siguiente diapositiva, tú puedes ver que el ejercicio, si es cierto, tú puedes decir es que el ejercicio te va a producir adrenalina. Es cierto, pudiera producirte adrenalina, pero lo que más produce son las endorfinas, hermano. Así como tú haces actividad física, se liberan endorfinas que te van a ayudar muchísimo a la tranquilidad, a la paz, a que tú estés desestresado prácticamente, a que el cortisol se tranquilice y se calme. Sí, hermanos, cuando tú estés estresado, haz actividad física, ponte ante los rayos del sol, aunque no sean los rayos del sol lo más fuerte de mediodía. Activemos, hermanos, nuestro cuerpo con las endorfinas. El Señor ha diseñado el ejercicio para activarnos y para que nuestro sistema inmunológico se mejore, haga más resistente, y nuestro cuerpo esté listo para que el cortisol baje, que la adrenalina baje. Eso es muy importante. Un consejo, hermano, que el ejercicio no sea en la noche, que el ejercicio no sea antes de acostarte, que el ejercicio de preferencia debe ser en la mañana, y no debe ser un ejercicio agotador, ¿eh? Tampoco debe ser algo agotador. Debe ser por lo menos de media hora a una hora de una actividad que nos haga caminar sin poder platicar. Es decir, que podamos hacer un poquito más de actividad más de mente. Entonces es muy importante para el asunto de que el cortisol esté. Ahora el mundo nos está proponiendo un montón de otras cosas. Ustedes pueden ver cómo el mundo dice, bueno, practica la yoga, practica la meditación, practica esos ritos así como orientales, baila, danza. Y es cierto, hermanos, no lo podemos negar. Esas cosas pueden ser útiles. Hace algunos días, mientras transmitía hacia Nuevo Laredo, México, una hermana me interrumpió y me dijo, doctor, yo estuve practicando la yoga y la meditación, y la dejé hasta que empecé a tener ciertos problemas. Saben, hermanos, la yoga y la meditación tienen cosas muy buenas, como aprender a tener posiciones, relax, estiramientos. Tienen muchas cosas buenas, como el asunto de la respiración. Pero, hermanos, detrás de eso están las enseñanzas satánicas. Por favor, cuidemos de no caer en eso. Y ahora sí queremos meditar. Meditemos en el Señor Jesús, en su palabra, reflexionemos en Él, y pongámonos a estar en contacto con el Eterno, no con las teorías del hombre, que sí te pueden ayudar, que no te van a resolver el problema de fondo, que es el desapego a Dios, el no confiar en Dios. Pastor, en la siguiente diapositiva tú vas a poder ver varios rueditas. Estas rueditas, miren, van desde la roja hasta la verde. ¿Qué es lo que sucede en la roja? Miren cómo uno puede ir yendo de un lado hacia otro. En la roja, vean, el enfoque que tú le das en donde el sistema de amenaza y defensa es dejar que tu sistema simpático se active. Y no está mal, está bien, pero fíjate, y ahí tú debes reaccionar y decir, bueno, voy a permanecer aquí, voy a permanecer con la adrenalina,
voy a seguir como peleando y enojándome y haciéndome la víctima. No, dice, aquí no me debes de enfocar en el control, la seguridad, la lucha, la huida, atacar y proteger. Sencillamente recuerda lo que el Señor le dijo a través de Moisés al pueblo de Israel. Esténse quietos, estados quietos, ve la salvación. El Señor peleará por vosotros. Y qué lindo cuando nosotros nos enfocamos en esto. Tranquilizamos a la adrenalina y le decimos, tranquila, hay un Dios poderoso. Gracias por avisarme que estás en peligro. Confío yo en mi Dios porque te vas a sentir inseguro, ansioso, miedoso, enfadado, aislado, desbordado, amenazado. Es hora de buscar a Dios. Es hora de ponerte en las manos de Dios, porque ahí la adrenalina y el cortisol en ese momento están fluyendo y fluyendo y fluyendo. El sistema simpático activado. Por favor, vayamos a la ruedita azulita, sistema de incentivo y de búsqueda, que se enfoca en hacer acciones, metas, superar desafíos, competir, éxito, y te debes sentir alerta, energizado, estimulado y motivado. Hay tantísimas cosas que hacer, no para estar en angustia, no para estar deprimido, no para estar en diestrés, es para estar en eustrés. Eustrés significa actívate, trabaja por el Señor, haz el bien a los demás, sirve a los demás, no te encierres, no te aísles, no tengas miedo, el Señor está contigo. Es el modo que se llama hacer. No se trata de cruzarse de brazos y quedar sedentarios. A pesar de los pesares, el ejercicio, la actividad física, el ayudar, el servir a los demás es fabuloso. La dopamina empieza a salir y entonces el cortisol se empieza a calmar. Y finalmente, en esta última rueda, la verde, el sistema de calma y de satisfacción es cuando ya le permitimos al Señor que active el sistema parasimpático, el sistema del reposo, el sistema del descanso, el sistema de la reparación. Aquí nos vamos a enfocar en el autocuidado. El autocuidado significa ve lo que comes, ve lo que bebes, ve lo que haces. Esto es importante porque ya te quieres un poquito más. La empatía, la calidez, la amabilidad, el servir a los demás, el amar a los demás. Vamos a sentir estables, seguros, conectados, satisfechos, calmos, con confianza, cooperadores. Y aquí brincan las hormonas como las oxitocinas y las endorfinas. ¡Wow! Estamos en el modo ser, que es el que Dios quiere que nosotros estemos. No que estemos en donde nosotros nos encontramos como presos por las hormonas y las sustancias bioquímicas que están controlando nuestra vida. Nosotros, como árboles plantados junto a corrientes de agua, vamos a dar nuestro fruto a su tiempo. Vamos a ayudar, vamos a servir, vamos a cumplir con el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y dice, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. La enfermedad, sí es cierto, puede venir, puede estar con nosotros, pero cuando tenemos defensas fuertes, cuando no permitimos que el cortisol y la adrenalina estén manejando nuestras vidas y permitimos que el sistema simpático esté y cumpla con su trabajo, pero que el parasimpático nos dé la posibilidad de tener esa confianza y paz en el Señor, eso es maravilloso. Dice Isaías 40:31 que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y saben que no es el trabajo el que cansa, no es el trabajo el que agota. Lo que agota, hermanos, es el temor, es el miedo, es la incertidumbre, es la falta de fe, es la falta de confianza. El trabajo te da fuerzas, la confianza, la esperanza en Dios te va a dar fortaleza. Haz lo que el Señor te pide y vas a ver que las cosas van a ser diferentes. Así el Señor lo ha prometido. Otra de las promesas del Señor, cuando en la noche no podemos dormir, dicen en paz, y esto es muy importante, me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Sí, en la noche las luces se deben de apagar, el sol se ha ocultado, nosotros entramos en nuestro ritmo circadiano, bajan esas hormonas que se llaman cortisol y sube la melatonina. Y sabes, se activa el sistema parasimpático, el sistema de la paz, el sistema en donde neurovegetativamente nos va a ayudar a que entremos en reposo, en descanso
y en modo reparación. Exactamente eso es lo que hacemos cuando llegan las primeras horas del día de descanso, el sábado. Entramos en modo reparación, en modo descanso, puestos nuestros ojos y confianza en aquel Señor Dios de los cielos que ha hecho todo eso para que nosotros. Finalmente, tú conoces este versículo que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 30, que a veces se nos olvida. El Señor nos llama a nosotros que estamos a veces trabajados y cargados. Él los va a hacer descansar, dice. Yo los voy a hacer descansar si tú vienes a mí. Y luego aparte dice, yo te voy a poner sobre ti un yugo, pero debes de aprender que yo soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta noche yo te quiero invitar a que descansemos en el Señor. No nos angustiemos por lo que sucede y lo que pasa. Y si nos estamos angustiados, lo único que nos está diciendo es que nos está avisando que debemos ir a buscar a la fuente de agua viva, que debemos buscar las alas del Señor para que nos protejan, que debemos buscar la guía del buen pastor para que nos lleve por aguas tranquilas y por lugares donde haya pasto fértil. Somos ovejas de su prado. Yo te invito en esta noche a descansar en el Señor. Dile adiós a esas hormonas que lo único que están haciendo es enfermar. Y están allí, no a la fuerza, están allí porque todavía nosotros no hemos sido lo suficientes mansos y humildes para ir en búsqueda de la ayuda que el Señor nos ha prometido. Que el Señor nos bendiga en esta noche, nos dé un descanso tranquilo y en paz y que a partir de este momento podamos tomarnos de su mano y vivir confiados en el Señor. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.